En el corazón de Roma, una chimenea soltó un hilo de humo blanco hacia el cielo, un signo antiguo, esperado por 1.000 millones de almas en todo el mundo. En la plaza de San Pedro, y a través de las pantallas que conectaban cada rincón del planeta. Los corazones estaban en vilo. El silencio que siguió al anuncio del Habemus Papam fue denso, cargado de historia y de futuro. ¿Quién sería el hombre llamado a guiar a la Iglesia en una era de profundas crisis y anhelos silenciosos? El nombre que finalmente resonó desde el balcón no fue uno de los que encabezaban las listas de los vaticanistas. No era un nombre de poder, sino uno que evocaba la fuerza silenciosa del león y la humildad de los primeros padres de la Iglesia, León XIV. Apareció un hombre, antes conocido como el cardenal Robert Francis Prevost. Su rostro no reflejaba el triunfo, sino una profunda serenidad. Su voz, pausada pero firme, no pretendía imponer, sino invitar. Su mirada parecía ocultar más de lo que revelaba, no por secreto, sino por una profundidad forjada en años de misión silenciosa, lejos de los palacios del poder. En ese instante, asumió su lugar, no como un monarca espiritual, sino como el pastor llamado a caminar con su pueblo. No pasó mucho tiempo para que el mundo comprendiera que este pontificado no sería una mera continuación. Las primeras señales de un cambio profundo comenzaron a manifestarse, no con grandes gestos teatrales ni con discursos incendiarios, sino a través de órdenes precisas, firmadas en la quietud de Santa Marta. Eran decretos irrevocables que no solo buscaban reorganizar las estructuras internas de la curia, sino que, como un sismo espiritual, pretendían sacudir los cimientos mismos de la Iglesia para reencontrar su verdadera roca, el Evangelio. Estas no eran simples reformas, eran 10 órdenes destinadas a marcar una nueva era. La primera de estas órdenes no fue una decisión administrativa, sino un gesto directo al corazón herido de la Iglesia contemporánea. Apenas 2 semanas después de su elección, un breve documento de 3 páginas, titulado simplemente El corazón que escucha, fue difundido desde el Vaticano. Su contenido era revolucionario. Se creaba un nuevo dicasterio, un organismo central del gobierno de la Iglesia, dedicado exclusivamente a la misericordia pastoral. Su misión era tan clara como radical: responder, escuchar y acompañar. Su foco, todos aquellos católicos que, por una u otra razón, se sentían marginados, heridos, juzgados, alejados o en profundo conflicto con la doctrina oficial. Quiero una Iglesia que sepa quitarse el calzado ante la tierra sagrada del otro, escribió León XIV en la carta fundacional. Una Iglesia que escuche más de lo que corrige, que abrace más de lo que juzga, porque la misericordia no es debilidad, como algunos temen, es la valentía misma del Espíritu Santo actuando entre nosotros. Para dirigir este nuevo dicasterio, el Papa no eligió a un canonista ni a un burócrata, sino a un pastor, el cardenal keniano Peter Turkson. Un hombre cuya piel y alma estaban curtidas por más de 30 años de trabajo entre los refugiados y olvidados del este de África. Su equipo fue igualmente una declaración de intenciones. No se conformó por prelados de carrera, sino por misioneros, laicos comprometidos, religiosas de frontera y psicólogos cristianos. Personas cuyas manos y corazones llevaban años trabajando con víctimas de abuso, acompañando a la comunidad LGTB+, dialogando con excatólicos y defendiendo la dignidad de los pueblos indígenas. Una de sus primeras decisiones fue de una sencillez abrumadora: abrir líneas de escucha directa, telefónicas y digitales, en decenas de idiomas. Querían que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pudiera relatar su historia espiritual y, por primera vez para muchos, sentirse verdaderamente escuchada sin condiciones. Más de 400.000 testimonios llegaron en los primeros 6 meses. Algunos eran relatos desgarradores de abuso y exclusión.
Otros. Susurros de una esperanza frágil que se negaba a morir. Una carta, escrita a mano desde una aldea remota de Filipinas. Decía: fui monaguillo de niño. Hoy vivo con VIH. Mi párroco, con dolor pero con firmeza, me dijo que mi presencia en el templo era un escándalo y que ya no tenía lugar allí. Gracias a ustedes por oírme, sin preguntarme nada más. Pero esta orden iba más allá de la compasión individual. Tenía dientes. Se autorizó al dicasterio a intervenir directamente en diócesis donde se detectaran prácticas pastorales sistemáticamente discriminatorias. Y se dictó una cláusula inédita, que hizo temblar muchas sacristías. Ningún obispo, bajo ninguna circunstancia, podría negar los sacramentos por razones de orientación sexual, dudas de fe o historial penal, sin pasar primero por una revisión exhaustiva del Dicasterio de la Misericordia. Sectores conservadores acusaron a León XIV de institucionalizar el relativismo doctrinal, pero desde entonces, miles de personas, con sus historias y sus heridas, han vuelto a cruzar las puertas de sus iglesias locales, sin temor y sin la carga de la vergüenza. La Segunda Orden llegó como un relámpago en un cielo aparentemente sereno. Con un gesto sin precedentes, León XIV ordenó la suspensión temporal y con efecto inmediato de todas las causas de canonización que no cumplieran con criterios estrictos y verificables de justicia histórica, transparencia económica absoluta y una clara pertinencia pastoral para el pueblo de Dios. La decisión cayó como una bomba silenciosa en los pasillos de mármol de la Congregación para las Causas de los Santos. Docenas de beatificaciones, algunas de ellas muy esperadas y promovidas por poderosos grupos de interés, fueron pausadas sin previo aviso. Entre ellas, las de varios fundadores de congregaciones ricas e influyentes, y figuras polémicas del siglo XX. El Papa lo explicó en una carta privada a los cardenales: no podemos, en conciencia, canonizar a quienes defendieron estructuras de poder terrenal por encima del Evangelio. La santidad, la verdadera santidad, no puede ser confundida jamás con la popularidad mediática, la influencia política o la eficacia institucional. Un ejemplo que generó una intensa controversia fue el archivo indefinido de la causa de un cardenal europeo del siglo pasado, conocido públicamente por su heroica lucha contra el comunismo, pero sobre quien pesaban, en archivos secretos, graves denuncias internas por haber encubierto sistemáticamente casos de abuso para proteger la imagen de la institución. Por otro lado, y en un movimiento que revelaba su visión de la Iglesia, León XIV pidió activamente revisar y desempolvar las causas de santos populares que no contaban con apoyos en la curia, mártires indígenas de América Latina, catequistas laicos asesinados en conflictos olvidados de África, y religiosas que dieron su vida en el más absoluto silencio de las misiones. Además, la orden impuso una auditoría financiera sin concesiones. Toda causa, sin excepción, debería demostrar que los fondos utilizados para su promoción no provenían de donaciones condicionadas, de intereses políticos o de fortunas de dudosa procedencia. Esta medida provocó la congelación inmediata de varias postulaciones que contaban con aportes multimillonarios desde fundaciones privadas. Un informe confidencial, filtrado a la prensa, reveló que en la última década se habían gastado más de 30 millones de euros en campañas mediáticas y de lobby para canonizaciones consideradas de prestigio. León XIV, con su estilo sobrio, no dio nombres, pero dejó una frase resonando en la conciencia de la Iglesia: la santidad no se fabrica en oficinas ni se compra con dinero. Se descubre, con humildad, y a veces, casi siempre, se encuentra donde nadie la busca, en la celda de un preso, en la soledad de un basural, o en la silenciosa sala de espera de un hospital público. Mientras el eco de estas primeras decisiones aún resonaba, León XIV firmó una tercera orden,
una que tocaba el corazón mismo de la formación clerical, la raíz de donde brotan los futuros pastores. La crisis de vocaciones que sufre la Iglesia no es solo numérica. Es, sobre todo, una crisis de autenticidad. Con esta frase, abría el documento que modificaría radicalmente el modelo de formación sacerdotal vigente desde el Concilio de Trento. A partir de ese día, se decretó que todos los seminarios del mundo debían someterse a una profunda revisión pedagógica, espiritual y psicológica. No se trataba de añadir un par de cursos nuevos, sino de una refundación completa del modelo. Los puntos clave eran revolucionarios. Primero, el fin del internado obligatorio y aislado. Los seminaristas ya no vivirían como en una burbuja, separados del mundo al que estaban llamados a servir. La nueva norma establecía que, salvo en casos excepcionales, deberían convivir en pequeñas comunidades abiertas, integradas por laicos y religiosas, aprendiendo de la vida familiar, del trabajo y de los desafíos cotidianos. Segundo, el acompañamiento psicológico profesional se volvió obligatorio, no opcional, y sobre todo, no estigmatizante. Cada candidato al sacerdocio sería acompañado durante todo su proceso por especialistas externos a la diócesis, garantizando la confidencialidad y la libertad. Tercero, una experiencia en contextos de dolor, antes de poder ser ordenados. Los seminaristas deberían pasar un mínimo de 6 meses de servicio a tiempo completo en comunidades profundamente afectadas por la pobreza extrema, la violencia o la marginación social. Debían tocar las heridas de Cristo en los pobres antes de poder consagrarlas en el altar. Y cuarto, una formación interreligiosa e intercultural real. Todo seminarista debería conocer de primera mano, a través de la convivencia y el respeto, una tradición religiosa distinta a la católica, no desde la apologética para rebatir, sino desde el diálogo para comprender. El impacto fue inmediato y diverso. Seminarios en Francia, Colombia, Nigeria y Polonia comenzaron valientes procesos de reestructuración. Algunos obispos mostraron un entusiasmo renovado, otros, una resistencia pasiva y silenciosa. Uno de los testimonios más potentes llegó desde Mendoza, Argentina. Un joven seminarista escribió una carta abierta: yo creía que sabía de teología, pero nunca había hablado realmente con un musulmán. Nunca había escuchado, cara a cara, a una mujer sobreviviente de abuso. Nunca había comido del mismo plato que una familia que vive en un vertedero. En 3 meses, he vivido más evangelio y más pastoral que en 3 años de clases de cristología. Pero quizás el cambio más profundo no fue logístico, sino espiritual. León XIV introdujo un nuevo criterio fundamental de discernimiento. El candidato no sería evaluado principalmente por su conocimiento teológico o su conducta moral intachable, sino por su demostrada capacidad de compasión. Prefiero 1000 veces un sacerdote que se equivoca en una cita del catecismo pero que sabe llorar con los que sufren, dijo el Papa en una reunión privada con superiores de órdenes religiosas, a uno que lo recite de memoria sin pestañear, pero con el corazón de piedra. Durante años, en los pasillos silenciosos del poder eclesiástico, se susurraba un nombre con una mezcla de temor y reverencia: la Red San Pío X. No era una estructura oficial, sino una sombra, una fraternidad informal pero inmensamente poderosa y opaca, un grupo selecto de cardenales, obispos y laicos influyentes que operaban en secreto para bloquear reformas, promover candidaturas de su agrado y proteger vastos intereses políticos y financieros bajo un manto de piedad y defensa de la tradición. Nadie se había atrevido a enfrentarla directamente. Hasta ahora, León XIV no actuó con diplomacia. Actuó con la precisión y la firmeza de un cirujano que extirpa un tumor. Emitió un decreto reservado, que, convenientemente o no, fue filtrado a la prensa 2 semanas después,
ordenando la auditoría financiera y administrativa inmediata de toda diócesis. Universidad, hospital o fundación relacionada con los miembros identificados de esta red. La orden también decretaba la suspensión inmediata de todos los nombramientos episcopales que hubieran sido recomendados o promovidos por sus integrantes, y la prohibición expresa de reuniones privadas entre clérigos de alto rango sin la presencia de observadores laicos. El documento, fechado en la capilla de Santa Marta y firmado de su puño y letra, incluía un anexo que causó escalofríos en toda la curia, una lista con 38 nombres. Solo 5 de ellos eran figuras públicamente conocidas. El resto eran silenciosos operadores de poder, muchos de ellos ya retirados pero aún inmensamente influyentes. Una frase al final del documento resumía la intención del Papa sin dejar lugar a dudas: quien manipula en nombre de Dios no sirve a la Iglesia, sino a su propio ego. Esta red no será reformada, será disuelta. A las pocas semanas, los efectos fueron visibles. 3 obispos presentaron su renuncia alegando razones personales. Varias universidades ligadas a sectores ultraconservadores perdieron de la noche a la mañana importantes subsidios vaticanos. Y por primera vez en décadas, un cardenal fue removido de todas sus funciones sin posibilidad de apelación. Los críticos, que los hubo, acusaron al Papa de actuar con una dureza autoritaria, impropia de su oficio, pero él, en un encuentro informal con jóvenes en Roma, respondió con una frase enigmática y pastoral: a veces, queridos amigos, el pastor tiene que limpiar la cueva antes de poder recibir a las ovejas heridas. La quinta y sexta orden cayeron como un rayo en un cielo que muchos creían inmóvil. Tocaban 2 terrenos que habían sido históricamente intocables. 2 nervios sensibles de la institución, las finanzas vaticanas y el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Si la Iglesia no es pobre en su corazón y en sus estructuras, entonces corre el riesgo de convertirse en solo un museo. Con esta frase, citada por varios periodistas que tuvieron acceso al borrador del documento, León XIV inauguró una de las decisiones más controvertidas y proféticas de su pontificado. La Quinta Orden instruía la creación del Fondo León, una iniciativa sin precedentes de transparencia, redistribución y justicia social. Su funcionamiento era tan simple como audaz. Se identificarían todas las propiedades inmobiliarias del Vaticano en el extranjero que no tuvieran un uso pastoral, cultural o educativo directo y demostrable. Estas propiedades, que incluían edificios de lujo en los barrios más caros de Londres, apartamentos de inversión en París y vastos terrenos en Asia, serían vendidas progresivamente en el mercado abierto. La totalidad de los ingresos sería redirigida a este nuevo fondo. Y para garantizar su propósito, el Fondo León estaría administrado, no por la curia, sino por una comisión mixta, un 40% de expertos laicos en finanzas éticas, un 30% de representantes de congregaciones religiosas que trabajan sobre el terreno, y un 30% de economistas externos a la Iglesia. El 100% de sus recursos, por estatuto, sería destinado a programas de justicia social en el sur global, proyectos de acceso a agua potable, programas de alfabetización para mujeres, construcción de clínicas de salud comunitaria y fomento del desarrollo rural sostenible. Los primeros pasos fueron inmediatos y simbólicos. Se vendió un edificio entero en el centro de Roma, valuado en 22 millones de euros, cuya renta mensual había beneficiado durante décadas a una cadena de diplomáticos y burócratas eclesiásticos desde los años 60. Con ese dinero, ya se han iniciado proyectos de instalación de energía solar en más de 50 aldeas remotas de Etiopía y la construcción de 3 clínicas móviles para atender a las poblaciones rurales de Filipinas. Algunos sectores financieros del Vaticano, alarmados, reaccionaron con advertencias sobre una descapitalización riesgosa.
Pero el Papa, en un mensaje confidencial dirigido a la Secretaría de Estado, respondió con una lógica puramente evangélica: ningún alma ha sido salvada jamás por el valor del metro cuadrado. Nuestra única riqueza son los pobres. Más que una reforma económica, esta orden era una relectura radical y práctica del voto de pobreza, aplicado a toda la institución. Durante siglos, el papel de la mujer en la liturgia y en la vida visible de la Iglesia estuvo limitado, observado con recelo desde la distancia, o incluso minimizado en nombre de tradiciones rígidas que a menudo tenían más de cultural que de teológico. Hasta ahora, la Sexta Orden de León XIV no abría la puerta al sacerdocio femenino, un tema que, según él, requería un discernimiento mucho más profundo y sinodal, pero sí que derribaba muros históricos al reconocer oficialmente 4 ministerios litúrgicos y pastorales permanentes para mujeres en toda la Iglesia Católica Universal. Ministra del bautismo comunitario, con la facultad de presidir la celebración del bautismo en las comunidades. Predicadora laica autorizada, con la potestad de predicar la homilía en liturgias dominicales donde no haya un sacerdote presente. Animadora litúrgica de comunidades rurales o periféricas, con la responsabilidad de organizar y sostener la vida de fe de las comunidades más abandonadas. Capellana de hospitales y cárceles, con la capacidad de dirigir liturgias de la palabra, ofrecer consuelo espiritual y distribuir la comunión. Esta orden no fue lanzada sin una sólida base teológica. El Papa la respaldó con un extenso y hermoso documento titulado La voz de María en medio del pueblo, en el que se analizaban textos patrísticos, decisiones conciliares olvidadas y, sobre todo, los testimonios contemporáneos de miles de mujeres que ya ejercían de facto estos roles de liderazgo en comunidades de base de todo el mundo. Pero lo más impactante, una vez más, fue el gesto simbólico. El día de la promulgación, León XIV presidió una liturgia en la Basílica de Santa María en Trastevere, un lugar emblemático de la Iglesia de los Pobres. Allí, en un gesto cargado de significado, impuso públicamente las manos a 3 mujeres de distintos continentes, simbolizando el reconocimiento oficial de estos nuevos ministerios. Una de ellas, una catequista de Burkina Faso, tomó la palabra al final con lágrimas en los ojos y dijo: hoy, la Iglesia Madre ha dejado de mirarnos solo como ayudantes y ha empezado a escucharnos como hermanas y protagonistas de la misión. Algunos medios conservadores hablaron de ruptura litúrgica y protestantización. Pero muchísimas comunidades, especialmente en las zonas rurales de América Latina y África, celebraron la orden no como una novedad, sino como el reconocimiento de una realidad que ya existía, pero que por fin recibía el sello de la legitimidad. En una entrevista a puerta cerrada con un grupo de religiosas de América Central, el Papa fue aún más claro: créanme, hermanas, cuando una mujer, una madre de familia, predica con lágrimas en los ojos en medio de una comunidad abandonada que no tiene sacerdote, eso es más evangelio que muchas de las homilías que se pronuncian desde púlpitos dorados. Excelencia, eminencia, reverendísimo Señor, ¿qué significa realmente todo eso para la mujer que sufre violencia en su hogar? ¿Para el joven que no encuentra trabajo? ¿Para el anciano que muere solo? Con esta pregunta directa y desarmante, arrancaba el breve decreto de la Séptima Orden, que suprimía, de forma inmediata y universal, el uso obligatorio de los títulos honoríficos dentro de la Iglesia. Desde ese día, obispos, arzobispos, cardenales y demás autoridades eclesiásticas deberían ser llamados y presentados únicamente por su nombre y su cargo pastoral. Se prescindía de fórmulas como Su Excelencia, Su Eminencia o Ilustrísimo Señor. En su lugar, el trato preferente, el trato oficial, sería hermano, hermana, padre, madre, pastor o guía.
No estamos aboliendo el respeto, escribió León XIV en la introducción del texto. Todo lo contrario, estamos devolviéndolo a sus raíces evangélicas, al respeto que nace de la fraternidad y no de la jerarquía. Como nos enseñó el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 8, ando os dejéis llamar, Rabí. Porque uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Los efectos, aunque simbólicos, se sintieron de inmediato. En la página web oficial del Vaticano, los perfiles de los cardenales y obispos fueron modificados esa misma semana. En las cartas oficiales de las nunciaturas, ya no se utilizaba el encabezado clásico. Incluso en los actos públicos, se comenzaron a escuchar saludos como, Obispo Juan, bienvenido entre nosotros, o, Hermano Miguel, gracias por tu testimonio. La orden también incluía detalles operativos, las nuevas tarjetas de presentación, las placas de las oficinas y toda la correspondencia oficial debían ajustarse al nuevo protocolo de sencillez. Se desaconsejaba explícitamente el uso de anillos episcopales ostentosos, báculos de metales preciosos u ornamentos de poder en eventos que no fueran estrictamente litúrgicos. Se invitaba a todos los miembros del clero a adoptar un lenguaje horizontal y cercano, especialmente en su trato con los fieles y los medios de comunicación. En algunos círculos de la curia y de la aristocracia europea, la medida generó burlas o una resistencia sorda. Se acusó al Papa de protestantizar el trato eclesial, de despojar a la Iglesia de su necesaria solemnidad. Pero en miles de comunidades de base, especialmente en Asia y África, donde la cultura ya es más comunitaria, la respuesta fue inmensamente cálida. Una carta anónima, escrita en un trozo de papel arrugado y enviada al Vaticano desde una cárcel de máxima seguridad en Brasil, lo resumía de una manera que emocionó al propio Papa: Santo Padre, gracias por devolvernos el derecho de hablarle a nuestro obispo sin sentir que estamos hablando con un rey o un juez inalcanzable. Durante décadas, y especialmente tras el Concilio Vaticano II, el término sínodo había sido usado con frecuencia, pero su significado real se había diluido. Se había convertido casi en sinónimo de una consulta simbólica, encuentros de obispos para hablar, sugerir, rezar juntos y, finalmente, entregar una serie de recomendaciones no vinculantes al Papa, que era el único que decidía. León XIV cambió eso radicalmente con una sola frase en su octava orden: la Iglesia no es una pirámide donde el poder fluye de arriba hacia abajo. Es un tejido, un poliedro, un pueblo que camina junto, y el Espíritu Santo habla a través de todos. La nueva disposición, titulada Communio et Missio, establecía que todos los sínodos diocesanos, regionales y continentales, celebrados a partir del próximo año, tendrían carácter vinculante, es decir, sus conclusiones ya no serían solo orientativas o una simple sugerencia, sino que serían normativas dentro del territorio correspondiente. Esto significaba, en la práctica, que si un sínodo local, compuesto por laicos, religiosos y clérigos en una proporción equilibrada, decidía por una mayoría cualificada una línea pastoral concreta, como, por ejemplo, permitir que mujeres adecuadamente formadas predicaran en ciertas celebraciones, o reorganizar las parroquias para crear comunidades más pequeñas y misioneras, o adoptar nuevos lenguajes catequéticos para los jóvenes. Dicha decisión tendría fuerza legal y canónica, siempre y cuando no contradijera expresamente el magisterio universal de la Iglesia en materia de fe y moral. Además, se incluían cambios clave para asegurar que este proceso fuera auténtico. Cada diócesis del mundo estaría obligada a convocar al menos un sínodo completo cada 5 años. Se estipulaba que un mínimo del 40% de los delegados con derecho a voto debían ser laicos, con una participación especial garantizada para jóvenes.
mujeres y representantes de pueblos originarios. Para que no fuera un proceso improvisado, se creaba una escuela sinodal, con sede en Medellín, Colombia, un lugar simbólico de la renovación de la Iglesia latinoamericana. Para formar a moderadores, facilitadores y redactores de estos procesos comunitarios de discernimiento. La inspiración para esta orden, explicaba el texto, provino de las experiencias sinodales vividas en la Amazonía, en Filipinas y en Sudáfrica, donde comunidades enteras, enfrentadas a desafíos complejos, habían tomado decisiones valientes sobre cómo vivir y anunciar su fe. En su homilía posterior al anuncio, desde la ventana del Palacio Apostólico, León XIV dijo: algunos tienen miedo de que esto genere desorden. Pero quien escucha al pueblo de Dios no renuncia a la verdad, al contrario, la encuentra encarnada en nuevas formas. No faltaron críticas. Algunos obispos y teólogos advirtieron del riesgo de generar una iglesia fragmentada, casi federal. Pero el Papa, en su respuesta, fue claro y directo: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a las calles, que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Prefiero una iglesia que se equivoque discerniendo en común, que una que se adormezca o obedeciendo ciegamente. Estas dos últimas órdenes, una que tocaba la simbología del poder y otra que redistribuía el poder real, podrían parecer distintas, pero en el fondo respondían a una misma intuición teológica: la autoridad en la Iglesia no se hereda por escalafón. Se construye desde la escucha y el servicio mutuo. Y el respeto no se impone con títulos. Se gana con una presencia viva y humilde. Durante más de un siglo, la diplomacia vaticana había operado con una legendaria discreción, envuelta en una lógica casi cortesana, muy similar a la de las potencias mundiales. Una red de embajadas, llamadas nunciaturas, dirigidas por monseñores políglotas, expertos en derecho canónico y relaciones internacionales. Su trabajo consistía en firmar acuerdos bilaterales con los estados y mantener una calculada neutralidad en los conflictos. Pero León XIV, con su novena orden, rompió radicalmente ese molde. Su visión era otra: transformar el servicio diplomático del Vaticano en una activa y visible red de mediación humanitaria. A partir de este decreto, los nuncios apostólicos ya no serían vistos primariamente como embajadores del Papa ante los gobiernos, sino como enviados de reconciliación entre los pueblos. Su misión principal, ahora explícita, sería la de actuar sobre el terreno en zonas de conflicto armado, en crisis migratorias, en la defensa de los presos políticos y en regiones afectadas por graves persecuciones religiosas. Para ello, la orden establecía que todos los futuros diplomáticos vaticanos deberían tener una formación obligatoria y exhaustiva en resolución de conflictos, derechos humanos y teología de la compasión. El Papa fue meridianamente claro en un discurso a los nuncios reunidos en Roma: hermanos, no me interesa que el Vaticano tenga poder e influencia en las cancillerías del mundo. Me interesa que tenga credibilidad entre las víctimas. Ese es nuestro único poder, el de la cruz. La orden también eliminaba muchos de los privilegios diplomáticos considerados de lujo. En su lugar, se promovía un estilo de vida itinerante, con oficinas móviles y alojamientos sencillos, cercanos a la gente. Se crearía, además, una red pontificia de paz, compuesta por laicos expertos, religiosos con experiencia en mediación y diplomáticos jubilados, dispuestos a viajar a cualquier parte del mundo para mediar de forma no violenta en conflictos olvidados por la gran prensa. La iniciativa fue extraordinariamente bien recibida por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja, aunque, como era de esperar, generó una notable tensión con varios gobiernos autoritarios que esperaban de la Santa Sede una diplomacia más tradicional.
silenciosa y complaciente. Pero para León XIV, la lógica era evangélica. El mundo no necesita más embajadores en trajes oscuros y coches de lujo. Necesita testigos de esperanza que se ensucien los pies. La 10ª y última orden no llegó en la forma de un decreto canónico. No fue una ley impuesta a la Iglesia. Fue una carta personal, manuscrita por el propio Papa, depositada en la Secretaría de Estado, con una copia entregada en mano a cada uno de los cardenales y publicada, sin previo aviso, días después en el Osservatore Romano. En ella, con una humildad y una libertad interior asombrosas, León XIV declaraba su voluntad irrevocable de renunciar automáticamente al pontificado el día que cumpliera 80 años, a menos que, en ese momento, el colegio cardenalicio en su totalidad determinara por unanimidad que su continuidad era esencial para el bien de la Iglesia. El poder perpetuo, o vitalicio, contradice la fragilidad del Evangelio y la naturaleza humana misma. Escribía el Papa en la carta: ser sucesor de Pedro no significa aferrarse al trono hasta el último aliento. Significa, sobre todo, saber cuándo es el momento de soltar la red para que otro, más joven y con más fuerza, la pueda lanzar de nuevo. Pero la carta iba aún más allá. Establecía como una norma moral para el futuro que ningún papa debería asumir el ministerio petrino sin dejar por escrito, como él mismo estaba haciendo, una fecha o una condición límite para su servicio, ya fuera por edad o por incapacidad. La medida fue calificada por observadores de todo el mundo como revolucionaria y profundamente humilde a la vez. Por primera vez en la historia, un papa en plenas facultades institucionalizaba la posibilidad de la renuncia, no como un fracaso o una excepción dramática, sino como una parte normal y saludable del cargo. Era un gesto que honraba la valiente decisión de su predecesor, Benedicto XVI. Y marcaba una nueva ética del poder en la Iglesia, un poder entendido puramente como servicio, que sabe cuándo debe terminar, servir y soltar. Con esta última orden, el ciclo de reformas de León XIV llegaba a su culmen. En conjunto, estas 10 decisiones no solo abrían una nueva y esperanzadora etapa para la Iglesia católica, sino que redefinían profundamente lo que significa ser papa en el siglo XXI. Ya no como una figura sagrada, lejana e intocable, sino como un discípulo que, al igual que Pedro, es llamado a caminar sobre las aguas. A veces con miedo, pero siempre con la mirada fija en Jesús. Un pastor que acompaña, que corrige con misericordia y que, sobre todo, sabe cuándo es el momento de retirarse a tiempo para que la barca siga navegando. Las reformas de León XIV han sacudido a la Iglesia y al mundo, y plantean preguntas que resuenan en la conciencia de cada creyente. ¿Debe un papa tener un límite de servicio? ¿Es realista una diplomacia del Evangelio en un mundo gobernado por intereses? ¿Puede la Iglesia realmente desprenderse de sus riquezas para ser más profética? Estas preguntas ya no son teóricas. Son parte de una conversación global que este Papa valiente ha iniciado. Tu voz, tu opinión y tu experiencia son parte esencial de esta nueva etapa de la Iglesia. Déjala en los comentarios, y comparte esta serie si tú también crees que el cambio, incluso en una institución de 2 milenios, con la ayuda del Espíritu Santo, aún es posible. La nueva era apenas comienza.